En este tutorial te enseño paso a paso a elaborar este espectacular pastel desde cero, mermelada de frutos rojos, almíbar, bizcocho, dos mousses diferentes, montaje y decoración. Aprenderás una forma fácil y organizada de trabajar para conseguir un pastel alto, firme y con capas perfectas sin complicarte en la cocina. Quédate conmigo porque vas a aprender muchísimos trucos y consejos, tanto si eres repostero como si preparas postres en casa para tu familia. Vamos a empezar. En una cazuela voy a colocar 300 gramos de frutos rojos congelados. A continuación voy a añadir un tercio de taza de azúcar blanca común y media taza de agua. Yo utilizo este tipo de mezcla de frutos rojos, pero puedes utilizar perfectamente la fruta que más te guste. Cuando empiece a hervir, removemos un poco y dejamos que la fruta hierva muy bien hasta que esté completamente blandita. Una vez que la fruta esté bien cocida, retiramos la cazuela del fuego. En mi caso, yo voy a colarla. Quiero quedarme con la fruta y con un poquito de su jugo. El resto del jugo lo voy a reservar en un bol aparte porque lo vamos a utilizar después para mojar nuestros bizcochos. A este jugo le voy a añadir también una taza de almíbar que ya tengo preparado con agua y azúcar. Necesitaremos suficiente líquido para poder mojar bien los bizcochos y ya veréis más adelante cómo lo vamos a utilizar. Así que la mermelada y el almíbar los dejamos preparados y los reservamos para continuar con ellos al día siguiente. El primer día vamos a preparar la mermelada, el almíbar y los bizcochos. Voy a utilizar dos moldes de 20 centímetros de diámetro. Los voy a engrasar y voy a colocar papel de horno tanto en el fondo como en los laterales. Una vez que tenemos preparados los moldes, los apartamos por ahora. Y aquí quiero enseñaros algo que para mí es muy importante, especialmente si eres principiante. En esta receta, además, voy a pesar los huevos. Necesito aproximadamente 550 gramos de huevo y en mi caso he conseguido esta cantidad utilizando 10 huevos grandes. Una vez pesados me han dado aproximadamente 575 gramos. Ahora voy a pesar también 300 gramos de azúcar blanca común. Voy a pesar 300 gramos de harina común que después vamos a tamizar. Necesitamos también 30 gramos de aceite de girasol que son aproximadamente 2 cucharadas y 30 gramos de cacao puro en polvo. Una vez que tenemos todos los ingredientes preparados, ya podemos empezar. Si eres principiante, te aconsejo muchísimo que trabajes de esta manera. Primero pesas todo, lo colocas delante de ti y después empiezas la elaboración. De esta manera vas a trabajar mucho más cómoda y te aseguro que es muchísimo más difícil olvidarte de algún ingrediente. Ahora voy a colocar los huevos en el bol de la batidora. Voy a batir durante aproximadamente un minuto. Después voy a añadir los 300 gramos de azúcar todo de una vez. Vuelvo a poner la batidora en marcha y voy a batir durante aproximadamente 8 minutos. Voy a añadir el aceite y el extracto de vainilla. Vuelvo a batir medio minuto más o menos y listo. Apartamos el bol y ahora vamos a incorporar los ingredientes secos. Voy a tamizar primero la mitad de los 300 gramos de harina. La incorporamos suavemente con una cuchara de madera. También puedes utilizar unas varillas manuales si lo prefieres. Voy a añadir toda la cantidad de cacao y después incorporo la otra mitad de harina. Vamos a mezclar con movimientos envolventes con mucha suavidad hasta conseguir una masa completamente homogénea, sin grumos y muy aireada. No queremos trabajar demasiado la masa porque no queremos perder el aire que hemos conseguido al montar los huevos. Y mirad cómo tiene que quedar. Ahora voy a repartir la masa entre los dos moldes que hemos preparado anteriormente. Les voy a dar un pequeño golpecito y mirad qué bonito se ve. Coloco los dos moldes sobre la misma bandeja y los llevo al horno. Las voy a hornear aproximadamente 30 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Como siempre, dependiendo de cada horno, el tiempo puede variar ligeramente, así que comprobad la cocción antes de sacarlos. Y así quedan nuestros bizcochos una vez horneados. Ahora ha llegado el momento de desmoldarlos. Voy a desmoldarlos sobre unas rejillas para que se enfríen correctamente. Les voy a dar la vuelta, retiro el papel de horno y los dejo sobre la rejilla. Y aquí quiero que os fijéis en algo. Voy a dejar cada bizcocho sobre su rejilla y la rejilla sobre el molde. De esta manera el aire circula perfectamente y los bizcochos se enfrían muy fácilmente. Los dejamos así tal cual hasta el día siguiente. Es muy importante que estén
estén completamente fríos antes de continuar. Al día siguiente vamos a cortar los bizcochos. Yo voy a utilizar un cortador especial y voy a hacer unas capas de aproximadamente 2,5 centímetros de grosor. De cada bizcocho voy a conseguir 2 rebanadas generosas, es decir, con estos 2 bizcochos perfectamente podríamos hacer 2 pasteles, porque incluso la parte superior que nos queda después de cortar es bastante gruesa y podríamos aprovecharla perfectamente. Pero en esta ocasión yo me voy a quedar con las 2 partes principales de cada bizcocho. De esta manera consigo 4 rebanadas generosas bastante gruesas que voy a apartar por ahora. Y ahora sí, vamos a continuar con el segundo día. El siguiente paso es preparar las gelatinas que vamos a utilizar para nuestras 2 mousses. Y aquí vais a ver qué fácil es preparar este pastel. En un bol voy a colocar 17 gramos de gelatina y voy a añadir 170 mililitros de agua fría. En otro recipiente voy a colocar 10 gramos de gelatina y voy a añadir 100 mililitros de agua fría. Removemos bien y dejo que las gelatinas hidraten mientras continuamos con la receta. Ahora voy a preparar la crema. En el bol de la batidora voy a colocar 600 mililitros de nata de origen animal. Yo utilizo nata asturiana, pero puedes utilizar la marca que tú sueles utilizar. Voy a añadir también 250 gramos de azúcar glass. Voy a batir durante aproximadamente 2 o 3 minutos. No quiero montar demasiado la nata. Para preparar una mousse me gusta conseguir este punto suave porque después vamos a incorporar los demás ingredientes. Y mirad cómo tiene que quedar. Ahora voy a repartir esta nata en 2 boles. En uno voy a colocar aproximadamente 2 partes y en el otro una parte. Aquí voy a colocar 250 gramos de mascarpone, que es una tarina. Y ahora quiero enseñarte cómo me organizo para trabajar cómodamente. Tengo los bizcochos cortados, los 2 boles con la nata, el mascarpone, la mermelada de frutos rojos, el almíbar para mojar los bizcochos, la vainilla y también tengo preparado un poquito de ganache de chocolate que es totalmente opcional. También tengo preparado el molde donde voy a montar la tarta. He colocado un acetado un poquito más grueso alrededor del molde porque esta tarta va a quedar bastante alta y de esta manera vamos a poder montarla mucho más fácilmente. Ahora voy a calentar las 2 gelatinas en el microondas hasta que estén completamente líquidas. La gelatina que tenemos en mayor cantidad la voy a añadir al bol donde tenemos los frutos rojos. La otra gelatina la voy a añadir al bol donde tengo el mascarpone junto con un poquito de extracto de vainilla. Voy a utilizar una batidora manual durante unos instantes para integrarlo más fácilmente y conseguir una crema sin grumos. Ahora voy a añadir la preparación de frutos rojos con la gelatina al bol donde tenemos las 2 partes de nata. Integramos muy bien y ya tenemos nuestra primera mousse preparada. En el otro bol voy a añadir el mascarpone con la gelatina y aquí está precisamente la gracia de esta receta. Como tenemos mayor cantidad de crema de frutos rojos, vamos a utilizarla para hacer 2 capas de nuestra tarta. Y en el centro vamos a colocar la mousse de mascarpone. Voy a preparar el molde y voy a colocar el primer bizcocho en la base. Esto también me ayuda a sujetar perfectamente el acetado y trabajar mucho más cómodamente. Voy a mojar muy bien el bizcocho con el almíbar que habíamos preparado. Voy a añadir un par de cucharadas de ganache de chocolate, estiro muy bien y añado la mitad de crema de frutos rojos. La repartimos bien por toda la superficie y procuramos dejarla lo más uniforme posible. Colocamos otro bizcocho, volvemos a mojarlo muy bien con el almíbar y ahora vamos a añadir la crema de mascarpone. Añado la mitad de la crema de mascarpone y coloco una capa de galletas Oreo. En mi caso tengo unas galletas de Oreo grandes y otras más pequeñitas que son similares a las Oreo. Las voy a repartir por toda la superficie. Ahora voy a colocar toda la crema de mascarpone que nos queda y la voy a extender muy bien. Cubro con otro bizcocho, vuelvo a mojarlo muy bien con almíbar y añado otra pequeña cantidad de ganache de chocolate. Extiendo muy bien y coloco toda la crema de frutos rojos.
La reparto muy bien y cubro con el último bizcocho. A este bizcocho le voy a dar la vuelta para que la parte más lisa quede arriba. Vuelvo a mojar muy bien con toda la cantidad de almíbar y una vez terminado tapo muy bien el pastel con plástico o film transparente. Así queda tal cual, lo podemos guardar en la nevera para que endurezca perfectamente. Al día siguiente el pastel estará perfectamente firme y nosotros solamente tendremos que decorarlo. Aquí tengo 1 litro de crema vegetal azucarada. Es una crema muy firme y a mí me gusta muchísimo trabajar con este producto para decorar pasteles. La verdad es que es fabulosa. Voy a colocarla en el bol de la batidora y la voy a dejar batiendo a velocidad media. En mi caso mi batidora tiene 12 velocidades y voy a utilizar la velocidad número 8. Mientras tanto, en otro bol voy a colocar 250 gramos de queso crema tipo Filadelfia y voy a añadir aproximadamente 4 cucharadas de leche condensada. Cuando la nata lleve aproximadamente 3 a 4 minutos batiendo, voy a añadir toda la mezcla de queso crema con leche condensada. La incorporamos y voy a batir durante aproximadamente 1 minuto más. Y mirad qué crema conseguimos. Dependiendo del país en el que estés, puede que la conozcas con diferentes nombres: nata montada, chantilly. Es una crema extremadamente deliciosa, muy fácil de preparar y sobre todo muy fácil de utilizar. Y mirad qué firme queda. Ahora voy a apartar una pequeña cantidad porque necesito darle color. En mi caso voy a utilizar un azul bastante intenso. Añado bastante cantidad de colorante y mezclo hasta conseguir el tono que quiero. Mientras tanto, vamos a desmoldar el pastel. Voy a darle la vuelta con mucho cuidado sobre una base de cartón. Ahora voy a pasar un cuchillo alrededor del plástico para despegarlo bien del pastel. Lo hago con cuidado para que al retirar el acetado no se nos rompa ningún trozo del pastel. Y de esta manera lo podemos desmoldar muy fácilmente. Retiramos el plástico y voilà, mirad qué pastel tan alto y sobre todo qué recto ha quedado. Y esto es muy importante a la hora de decorar. Si consigues hacer un pastel firme, con los laterales rectos y bien definidos, tienes prácticamente la mitad del trabajo hecho. Cualquier persona que trabaje en repostería sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Cuando tienes una buena base, decorar se vuelve muchísimo más fácil. Ahora voy a colocar la nata que hemos montado anteriormente en una manga pastelera con una boquilla muy grande, especial para forrar pasteles. Y mirad qué fácil es. Con un par de pasadas vamos cubriendo todo el pastel. Después voy a utilizar una rasqueta para alisar los laterales. Voy pasando la rasqueta alrededor del pastel y poco a poco vamos consiguiendo unos laterales completamente rectos y lisos. Y mirad cómo queda. Ya tenemos nuestro pastel perfectamente forrado, recto y bien alisado. Y ahora voy a decorarlo con crema azul. Pero antes quiero enseñarte un pequeño truco que para mí es muy importante. Cuando utilizamos una crema como esta y tardamos un poquito en trabajar con ella, puede ocurrir que la crema empiece a resecarse ligeramente. Y cuando vamos a utilizarla con la manga pastelera podemos encontrarnos con pequeños agujeros o con una textura que ya no es tan bonita. Como podéis ver aquí, esta crema azul tiene precisamente ese problema. Pero no la vamos a tirar. Hay un truco muy sencillo para volver a hidratarla. Voy a añadir una pequeña cantidad de líquido. Puedes utilizar leche entera, leche sin lactosa o incluso agua. Lo importante es añadir muy poquito a poco y volver a hidratar la crema. Mezclamos bien y mirad la diferencia. Como podéis ver, la crema vuelve a estar suave, desaparecen esos agujeros y ya no tiene ese aspecto reseco. Es un truco muy importante porque muchas veces este pequeño detalle puede hacer que una decoración que estaba quedando preciosa termine teniendo un aspecto seco y al día siguiente todavía se nota más. Ahora sí, voy a colocar esta crema azul en una manga pastelera. Yo voy a utilizar una boquilla para pétalos y voy a hacer un diseño formando una especie de círculo alargado alrededor del pastel. Después, con una espátula voy a hacer unas formas alrededor del pastel para darle un acabado bonito. Para la decoración en blanco voy a utilizar una boquilla Saint Honoré. Voy a hacer unas formas decorativas en la parte superior y para terminar voy a colocar unas pequeñas perlas blancas. Como podéis ver, conseguimos una decoración bonita, sencilla y sobre todo muy fácil de hacer. Y ahora sí,
Ha llegado el momento de cortar nuestro pastel. Y aquí también quiero enseñarte un pequeño truco porque este pastel es bastante alto. No te recomiendo cortarlo haciendo las rebanadas directamente hacia abajo porque al ser un pastel tan alto, las porciones pueden empezar a tumbarse y resulta mucho más incómodo. Mira, aquí te lo voy a enseñar. Este pastel mide aproximadamente 16 centímetros de alto, por eso lo que vamos a hacer es tumbarlo. Puedes cortar la mitad del pastel o incluso un cuarto y colocarlo tumbado sobre una tabla de cortar. De esta manera lo puedes cortar muchísimo más fácilmente. Puedes preparar las porciones directamente y llevarlas al plato, o si te parecen demasiado grandes, puedes cortar cada rebanada por la mitad, porque estamos hablando de un pastel muy alto y con varias capas, así que las porciones pueden ser muy generosas. De esta manera conseguimos muchísimas rebanadas con un solo pastel. La combinación de frutos rojos, el chocolate, el mascarpone y las Oreo queda espectacular. Espero que os esté gustando esta receta y sobre todo espero estar explicándola de una manera muy clara para que cualquiera pueda hacerla en casa, incluso si está empezando en el mundo de la repostería, porque esa es precisamente la idea de este tutorial: enseñaros todo el proceso desde el principio hasta el final y demostraros que si trabajamos de una manera organizada podemos preparar un pastel espectacular sin complicarnos la vida. Y recuerda que esta receta es solamente una base. Puedes cambiar los sabores, puedes utilizar otras frutas, otras combinaciones y otros rellenos, siempre partiendo de la misma técnica que te he enseñado hoy. Lo importante es que aprendas la base y la manera de trabajar. Espero de verdad que todos estos consejos te sirvan muchísimo, que este paso a paso te ayude y que puedas elaborar tu pastel de una manera mucho más fácil, cómoda y segura. Y si te ha gustado este tutorial, suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito, comparte esta bonita receta con tus amigos y en tus redes sociales. Ayúdame a que esta receta llegue a más personas y a que cada vez seamos más en esta bonita comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme hasta el final y por confiar en mis recetas. Espero que la prepares, que la disfrutes muchísimo y sobre todo que te haya servido todo lo que te he enseñado hoy. Nos vemos muy pronto con una nueva receta. Muchas gracias y hasta pronto.